¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Ricardo Vázquez Kunze y este es su programa Pulso Parlamentario por Congreso Televisión y Radio Congreso. Hoy día estará con nosotros el doctor Wilber Medina, él es abogado especialista en Derecho Procesal, para ilustrarnos sobre los últimos acontecimientos que dan inicio a esta semana. La detención de José Graña Miró Quesada y altos directivos de su empresa y de las empresas consorciadas con Odebrecht. También las nuevas fotos que se han difundido sobre la relación entre Susana Villarán y Jorge Barata, que ella había negado. Y finalmente, una declaración del expresidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, dando cuenta de que el presidente de la República había trabajado para esta empresa First Capital y había recibido un pago de honorarios por una asesoría. Esta empresa está también ligada con Odebrecht. Vamos a una pausa y regresamos con lo anunciado. Amigos, regresamos con lo anunciado. Está con nosotros el doctor Wilber Medina. Él es abogado especialista en Derecho Procesal. También ha sido ex abogado del presidente Alan García Pérez. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor Medina? Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, gracias a usted por acompañarnos hoy día. La noticia que nos ha, digamos, despertado hoy día, primer día de la semana, ha sido la que se ha producido a las 4 de la madrugada del presente día. El juez Concepción Carguancho ha ordenado el arresto preventivo de los directivos de Graña y Montero y de las otras compañías consorciadas con Odebrecht. Ha determinado que tienen una prisión preventiva de 18 meses. Los delitos son dos: colusión y lavado de activos. Entonces, lo primero que yo le quiero preguntar, doctor Medina, es para que nuestro público, digamos, entienda de qué estamos hablando, de qué delitos estamos hablando y cuáles son las implicancias de esos delitos, es qué cosa es colusión y qué cosa es lavado de activos, que es de lo que se acusa a estos empresarios. A ver, el artículo 384 del Código Penal establece la figura de la colusión. ¿Y qué significa en términos sencillos? Que un funcionario público, abusando de su cargo, concerta con un particular con la finalidad de defraudar al Estado. Esta concertación ciertamente tiene que tener algún incentivo económico, un beneficio que le va a dar al particular. Esa es la modalidad del lavado de la colusión. De la colusión. La pena, hay dos tipos. Hay la colusión simple y la colusión agravada. En la colusión simple es de 3 hasta 6 años. En la colusión agravada es de 6 hasta 15 años. En este contexto, ahorita vamos a ir con el lavado de activos. En este contexto, ¿quiénes se habrían coludido acá? ¿Qué alto funcionario del Estado se habría coludido con qué particular para que estos señores, Graña Miró Quesada, Camet Picone, Graña Acuña y los otros más que han sido también detenidos con prisión preventiva, estarían inmersos en esa figura? ¿Cómo se explica para el público que ellos estén involucrados en esto? Sí. Gracias a la delación premiada del señor Marcelo Odebrecht y del señor Barata, ellos han delatado que concertaron con el del expresidente Toledo para beneficiarse de las interoceánicas tramo 2 y tramo 3 a cambio de que se le adjudique esa obra y les iba a dar algo de 35 millones de dólares, pero que solamente canalizaron 20 millones de dólares. Ese es el acuerdo de colusión. Es decir, el funcionario público era el primer magistrado de la Nación, Alejandro Toledo Manrique. Y el privado eran los Odebrecht, representados en este caso por Marcelo y Barata, que era representante en el Perú. Ok, entonces el representante del Estado, el primer magistrado comprometido, está prófugo. Así es. Marcelo Odebrecht está preso en Brasil, en Curitiba.
delatando precisamente. La pregunta que todos se hacen es qué tienen que ver Graña Miro Quesada, Camet Picone, Graña Cuña y los demás consorciados con, digamos, esta figura de colusión. Ricardo, yo voy a tratar de ser objetivo sobre la base, respetando el principio de legalidad respecto al tipo penal. El tipo penal tiene elementos constitutivos y estos elementos es que hay un acuerdo entre un particular y un público. Ya sabemos cuáles son. Ya sabemos cuáles son. Ya sabemos quiénes son los que se han puesto de acuerdo. Ayer he escuchado al fiscal Hamilton Castro sustentar su solicitud de requerimiento de prisión y dice él, su teoría es que Odebrecht se pone de acuerdo con Alejandro Toledo para pagarle una coima y luego, para adjudicarse una obra, y que luego Odebrecht da cuenta de esa adjudicación a sus asociados y le dice, señor, nosotros hemos pagado para adjudicarnos esto, vamos a compartir con ustedes el negocio en el consorcio, por lo tanto, acá hay un gasto que hay que cubrir en la proporción de nuestros capitales que representa el consorcio. Entonces, si esa es la tesis que ha esbozado ayer el señor fiscal Hamilton Castro, considero particularmente, o en todo caso es discutible en un tema más amplio, académico, que considero que no habría los indicios para la colusión por parte de los 5 señores que han sido el día de ayer apresados. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos no han participado del acuerdo. Lo que ellos han hecho, según el fiscal, es luego les pide Marcelo Odebrecht o Odebrecht la empresa, le dice, señores, esto nos ha costado tanto y por lo tanto, en tiempo posterior, el acto de colusión es un acuerdo instantáneo. Entonces, en tiempo posterior le dice, esto me ha costado tanto y por lo tanto me tienen que reintegrar, reponer o darme la parte que le corresponde. Lo que he presentado así por el fiscal Castro, concluyo, lo que en todo caso yo estaría viendo que lo que han cometido sería omisión de denuncia o encubrimiento. O sea, me explico, los señores Graña, por ejemplo, al momento que le dice, oye, tienes que reponerme porque esto yo he pagado tanto, él dice, no, perdón, lo que tú me estás diciendo eso es delito. Yo lo pongo en conocimiento del fiscal. O sabiendo que hay un delito, lo ha encubierto. Pero con colusión me parece particularmente, y creo que ya hay opiniones en ese sentido de algunos medios, de algunos expertos en derecho penal, que también están en esa misma línea. Bueno, entonces el fiscal tendría que probar que estos empresarios consorciados sabían al mismo tiempo o antes que Odebrecht se iba a coludir con Toledo. Con eso ya estaría comprobada la colusión. La colusión, el acuerdo, claro, y que en todo caso quien estaría actuando como representante del consorcio sería Marcelo Odebrecht. Allí sí. Ahí sí habría colusión. Sí podría ser, eso claro. Es lo que el fiscal no ha aprobado, no ha esbozado ayer. Pero sí ha sido recogido por el juez, porque el juez, hasta donde yo vi que todos nos quedamos hasta bien tarde, usted creo que sí llegó hasta la sentencia, yo no llegué, pero sí escuché la parte en la cual el juez decía que habían habido 2 partes del delito. Una es la parte de Marcelo, dos tiempos. Odebrecht coludido con Toledo, y la otra son los 5 empresarios que se sumaron a esa colusión, y que eso está probado, según dice el fiscal, porque en sus registros contables pusieron un eufemismo a una figura que era pues para encubrir contablemente, para no ponerle pues rubro coima. Exactamente. Una colega suya, experta en derecho empresarial, que estuvo en otro programa en la mañana, dijo que lo raro ahí era que eso no estaba proveído. Es decir, no había ninguna planificación de que eso estuviera, digamos, para ser efectuado. Es decir, eso probaría, ¿no es cierto?, que efectivamente si no estaba en sus proveídos de ingresos o de utilidades, eso llama a sospecha, atención. Sí, claro, incluso ha sido ese calificativo que pusieron a ese rubro en la contabilidad, incluso no ha sido advertida por las empresas auditoras que han venido de Estados Unidos, lo cual es grave porque acuérdense que con esa auditoría de empresas americanas, acuérdense que Graña y Montero cotiza en la bolsa de Nueva York, de modo que ahí podrían eventualmente esas compañías auditoras tener algún tipo de problemas. Pero yo quiero referirme al tema de
de la posición del juez Concepción Carguancho que acabas de referir, hasta donde escuchaste en la audiencia, que él sí había sostenido. Eso es una mala costumbre del señor juez Concepción Carguancho, porque él se sustituye muchas veces, y soy testigo presencial, a la argumentación que hace el fiscal. O sea, y eso está muy mal. Usted lo que quiere decir es que él llena un hueco de la argumentación fiscal, de alguna manera. Y lo ha dicho. Si bien es cierto, el fiscal dice así, pero también podría interpretarse así. Señor, por favor, él es juez de garantías. El proceso es, si bien intervienen tres partes, está el fiscal que acusa, la defensa, entre ellos tienen que desbaratar, y el juez de los insumos que le proveen ambas partes, que ciertamente son antagónicas, el juez tiene que emitir una decisión. En ningún momento puede sustituirse. Lo que pasa a una argumentación de ninguna de las partes, ni de la defensa ni de la fiscalía. Y es acostumbrado, señor Concepción, a sustituir palabras, oraciones, contextualizar de repente alguna idea suelta, pero no terminada, él la contextualiza y le da algún sentido lógico a la oración. Bueno, lo que va a pasar es evidentemente que los que hoy día están detenidos, estos empresarios, van a apelar. ¿Cuánto tiempo tienen para apelar y más o menos en cuánto se vería esta apelación, dado la libertad, que es lo que está en juego acá? Sí, a ver, el día de ayer apenas han tomado conocimiento de la decisión del juez. Todos los abogados he visto que han apelado. Incluso el abogado del señor Ferraro Rey, que está en la clínica, que está en la guía, también han apelado. Tienen 3 días hábiles para fundamentar la apelación. Y luego de allí el expediente se va, y ahí hay otro asunto del señor Concepción Carguancho, otro error. El señor Carguancho interpone en el recurso de casación, perdón, en el recurso de apelación, y él lo califica de tal manera, Ricardo, de tal manera que la mitad la rechaza, porque le falta una coma, le falta una letra o no le puso la palabra tal. Un ritualismo procesal innecesario. ¿Para qué? Ciertamente él ya está premunido, porque lo que quiere es que su decisión no sea revisada. Por eso se pone muy riguroso en las palabras y en los términos. Por él tiene que pasar la... Por eso, una reforma constitucional sería, ya que estamos en el Congreso, que el juez, el juez lo que quiere es, él ya dio su decisión. Y lo que cuando viene una recurso de apelación, él lo que tiene que hacer ni calificar, simplemente conceder en 24 horas el recurso. Se trata de la libertad que se le está privando a una persona. Entonces, ojalá que haga eso. Y fíjate lo que ocurrió con Toledo. Toledo, mucho cuidado que de repente no viene por la culpa del señor Concepción Carguancho, porque le rechazó el recurso de apelación porque no había puesto la palabra tal. Y fíjate, declaró, se fue hasta el tribunal y el tribunal ha sido muy formalista, lo ha rechazado. ¿Y tú crees que los gringos, los jueces americanos, cuando reciban el cuaderno de extradición, van a decir, señor Toledo, perfecto, usted tiene una prisión preventiva dictada por un juez, perfecto, allá también hay el principio universal, la doble instancia. ¿Usted apeló, señor? Sí, señor, yo apelé. ¿Y qué le dijo a la instancia? Por favor, ¿me puede dar la resolución? No, porque presenté mi escrito y mi abogado acá puso una letra y no. Para eso los gringos no van a aceptar. Van a decir que esto es una república, cualquier cosa, pero no un Estado de Derecho donde se respetan las libertades. Ok, doctor. Vamos a pasar a otro caso, pero lo cierto es que evidentemente los abogados tienen que actuar de acuerdo a la ley. Y el sentido, digamos, común de los abogados es más legalista que el sentido común de cualquier persona. Pero lo cierto es que la gente común y corriente se pregunta si Marcelo Odebrecht está preso en Curitiba, ¿por qué no están presos sus socios en el Perú si son parte del mismo delito? Sí, yo entiendo. Ese es el sentido común. Entiendo el sentido común. Sales a la calle y preguntas y te van a decir, oye, está muy bien, te harán felicitando que son los virreyes del Perú que están presos. Nunca en la historia creo que unos miroquesán han tenido este tipo de problemas, ¿no? Pero lo cierto es que estamos en un Estado de Derecho, Ricardo, y acá lo que hay que respetar es la ley y la Constitución. La ley y la Constitución dicen, primero, que el hecho se constituya delito. Y desde mi punto de vista, considero que no concurren los elementos. Okay, quedará para el debate, vamos a hablar más del asunto. Pero precisamente, es un tema debatible. Así es. Tenemos muy pocos minutos. El caso Villarán ha pasado, digamos, desapercibido. Ayer en el programa Panorama de la colega Roxana Cueva, que todos los domingos tiene una nueva primicia, se revelaron fotos de la alcaldesa en la antesala de su despacho con el señor Barata y los altos directivos de Odebrecht 2 semanas antes, creo, o 2 meses antes, si no me equivoco, de la firma. Claro, de la firma y además del proceso de revocatoria.
La señora Villarán ha estado en este congreso, en este recinto, y ha negado rotundamente inclusive conocer al señor Barata. Sin embargo, las fotos mostradas ayer, digamos, la desmienten de una manera gráfica. La señora Villarán tiene, a diferencia de Graña Miró Quesada y consorciados, tiene impedimento de salida del país. A mí me parece también, digamos, yo soy abogado, pero en este caso me pongo como lego, ¿no es cierto?, que el caso de la señora Villarán es mucho más fuerte que el de los que acaban de meter presos. Sin embargo, ella, el señor Prado, del cual hay una cuenta que él mismo ha admitido que existe y que es su firma y todo lo demás, que fue su gerente de seguridad ciudadana. Prado, ¿no? Gabriel Sin embargo, Prado. también tiene impedimento de salida. Pero Perdón, no tiene nada. no tiene Entonces nada. la pregunta es, ¿en qué se diferencia la situación de la señora Villarán de los que acaban de meter presos y por qué ella no está presa si es que es evidente, ¿no es cierto?, que hay mucho más peso en los presuntos delitos que ella habría cometido? Yo suscribo y coincido completamente, y además ahora como abogado voy a coincidir en tu condición de lego en derecho. Y te voy a decir por qué. El caso de la señora Villarán, lo que pasa es que hay dos estándares en el Ministerio Público. Me preocupa eso del propio, y estamos hablando del propio fiscal Hamilton Castro. Entonces, y mira, en el caso del señor, hay un símil entre Villarán y Humala, pero con un agravante para Villarán, porque Humala también recibe dinero para financiar la campaña, pero no ingresa al partido, sino ingresa a su bolsillo. Perfecto. Pero hay una cosa que le favorece a ellos, en cuanto al fondo del tema, que no eran funcionarios públicos. En cuanto a la señora, y hay delación y todo esto. En cuanto a la señora, efectivamente han recibido para una campaña. En este caso era para el no, una revocatoria para Pero el ella ya era funcionaria. Eso es lo grave y lo preocupante. Los Humala no habían ganado la elección todavía. Todavía no era habían una cosa funcionario. futuro, ¿no? Entonces, este fin de semana, como bien mencionas estas fotos, este fin de semana en los programas dominicales ha ocurrido, en dos programas distintos, dos noticias bomba, por decir. El caso de la señora Villarán, que lo desmiente, y ciertamente me preocupa que no tenga ningún proceso el señor Gabriel, ninguna investigación abierta, ni ninguna restricción. No, y me preocupa ciertamente cuando el fiscal Hamilton Castro solamente para ella pide el impedimento de salida, que es la menos simple. Me van a decir, no, es que está en diligencias preliminares, que es la anterior a la investigación preparatoria. Ciertamente, pero creo que hay más indicios que en todos los casos que hemos mencionado para de una vez formalizar y pedir, en todo caso, si de repente no prisión, pero en todo caso alguna detención domiciliaria, por ejemplo, un arresto domiciliario para todos, para Gabriel Prado, para Castro y para la señora Villarán. Ahora, para ellos. Y hay otro tema importante, Ricardo, que no quiero dejar pasar. También un semanario, un programa dominical, mejor dicho, Canal 2 ha sacado una noticia, oye, que va a remecer, porque lo que pasa es que ha abrumado el caso Graña Miró Quesada. El tema de que el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, ha mentido al país, a una comisión del Congreso y a la Fiscalía. Por la First Capital. Claro. Entonces, él ha dicho que no conocía. Sin embargo, su premier anterior, pero antes su asesor era el señor Zavala. Fernando Zavala, creo que el 22 de febrero del 2016. Admitió que había recibido un pago por una asesoría a esta empresa. Pero por supuesto, eso es una mentira. El señor, yo le digo como abogado, creo que se está dejando mal aconsejar, debería de aceptar a la Comisión del Congreso, que diga la verdad. La mentira tiene patas cortas. Y el Congreso con esto, legítimamente, no con esto quiero provocar, pero en rigor jurídico, podría eventualmente hasta declarar la incapacidad moral porque ha hecho falsa declaración en proceso de investigación. Entonces, eso perfectamente incluso podría, no es mi deseo, pero podría llevar a declarar la incapacidad moral y eventualmente la vacancia del señor presidente de la República. Porque yo creo que esto se soluciona, se calmen las aguas, que acepte la comisión, que diga la verdad, que diga todo lo que sabe, que se someta y tranquilo. Pero ahí tendría que ser como una especie de amnistía velada, porque si el presidente se presenta a la comisión, ahí él tendría que, digamos, decir toda la verdad. Sí. Obviamente, al decir toda la verdad, él tendría que desdecirse de algunas cosas que he dicho antes. No queda otra. ¿No? Entonces, precisamente si va a la comisión y dice todo, prácticamente sería como una especie de, bueno, acá lo digo todo y perdónenme hasta el 28 de julio del año 2021. Yo te voy a opinar ahora como un lego también, como el pueblo.
Él es personifica la nación, es verdad, ejerce la primera magistratura. Por lo tanto, tiene que enseñar con el ejemplo a los ciudadanos de a pie a que si viene una comisión o alguien te está pidiendo que vayas, que concurras, hay que acatar. Eso de que me voy a... Porque dice, tiene que contestar, absolver las testimoniales. O sea, no dice que por carta. Y con lo de la mentira, ya no sé cómo harán los señores congresistas. Me imagino que eso va a tener alguna repercusión. Espero que concilien en el sentido, bueno, pues ven, contéstame y ya dejamos ahí tranquilo, zanjado el tema, y luego que termines tus mandatos, en todo caso, eventualmente se va a tener que investigar. Y permítame hablar una cosa que también está pasando desapercibida. Los hermanos Campuzano. Esos son unos operadores, ¿no es cierto?, que, valga la redundancia, operaban en diferentes ministerios, tenían personas claves y ofrecían sus servicios. Y ahí viene todo esto del ministro del Amor. Y el funcionario público, cuyo apellido no recuerdo, del MEF, que ha renunciado. Y no tiene ni investigación preliminar abierta. Eso me preocupa de la Fiscalía, ¿no? El doble estándar que para unos casos le pone mayor incidencia y para otros no. ¿Usted cree que la Fiscalía está siendo selectiva? Está siendo selectiva, o sea, hay una direccionalidad política dentro de la Fiscalía. No hay otra explicación, Ricardo. No hay otra explicación al sentido común. Entonces le pregunto... Eso discúlpame, falta de predictibilidad. Lo que significa la predictibilidad es, a casos iguales, decisiones iguales. Y en el caso de Villarán con el señor Humala, imagínese, incluso acá era funcionario público. Muchas personas dicen que, bueno, efectivamente, la Fiscalía en estas últimas 3 semanas ha demostrado una proactividad que no había tenido hace un año atrás, sí, ¿no es cierto? O que de alguna manera se venían sacando casos de algunos y otros no se sabía nada hasta que el señor Salaverry presentó la denuncia constitucional contra el fiscal. Pero muchas voces dicen que, bueno, finalmente políticamente se ha logrado que la Fiscalía se mueva y, bueno, tenemos un montón de novedades en la Fiscalía. ¿A usted le parece que la acusación constitucional contra el fiscal de la Nación, digamos, debería continuar? A ver, si es que usted considera que la Fiscalía efectivamente tiene, digamos, dosis para ver los casos. Yo me voy a referir a 2 hechos concretos y objetivos. Cuando se le pregunta al fiscal de la Nación, señor fiscal, ¿usted qué opina del archivamiento que hace la fiscal Villar al caso Joaquín Ramírez? Él dice, es una fiscal que vamos a tener que investigar porque ha tenido una inconducta funcional. Luego le preguntan, caso Alan García, señor fiscal, ¿qué le parece, señor Castellano? Fiscal, mire que ha puesto como organización criminal a Alan García y a los miembros del Partido Aprista. Es un extraordinario fiscal, ha hecho un excelente trabajo. Esos 2 hechos están en los medios. Son hechos objetivos que el fiscal de la Nación tiene cierta injerencia. Y además una cosa, él es el jefe de la Fiscalía. Lo que él tiene que hacer es, obviamente no va a resolver, no le corresponde, pero lo que tiene que mandar es las directivas necesarias para que, y dar unos lineamientos, ¿no?, políticas internas para que todos actúen y sobre todo los casos con el mismo nivel de intensidad y la fuerza que le ponen. Entonces yo considero, en el caso de la denuncia, creo que por acá, no lo voy a sacar por cuestión de tiempo, yo no sé por qué tanto se molestan o causa escozor haber interpuesto una denuncia constitucional contra el fiscal de la Nación. Hasta donde yo he revisado, del 2001 al 2006, se presentaron 18 acusaciones constitucionales cuando estaba la doctora Nelly Calderón y otra por ahí. Del 2006 al 2011... Contra el fiscal. Contra los fiscales de la Nación. Y es un trámite, es un derecho de acción que tienen los señores congresistas y cualquier otra persona presenta la acusación. Vea usted si pasa el trámite correspondiente, si pasan los filtros, si se archiva. Y en esos casos se han archivado. 2006, 2011, igual. La doctora Echaíz y Adelaide Bolívar también. Hay 19 casos. 19 contra el fiscal de la Nación. 2011, 2016, 33 casos. 4 contra el fiscal de la Nación y que han sido archivadas. De modo que en el caso en concreto, que será la quinta, pase el trámite correspondiente, habrá la subcomisión, va a formular a la comisión permanente, si encuentra mérito, pasará al pleno y en el pleno si se juntan los votos, se juntará y si no se juntan los votos, no se juntará. Pero ese es un tema, es autonomía del Congreso. Claro, lo que pasa es que en los casos anteriores no existía
digamos, La una mayoría mayoría. tan digamos, contundente. Ya, ¿no? ok. Eso es lo que, Ya. digamos, de alguna manera... Preocupa. No sé si bueno, le preocupa a los que están preocupados en que el Sí, fiscal claro. no salga de su sitio, ¿no? Pero eso es lo que hace que lo demás pase como que, bueno, pues una anécdota. En cambio, sí, pues hay, No, pues, entonces- hay determinados votos, o sea, sí lo pueden sacar. Entonces vamos a ver. O critican por lo que son mayoría, o Yo creo que critican están como acción. Entonces hay que diferenciar, porque da la impresión al común ciudadano, dice, mira, nunca se ha ocurrido. Perdón, el antecedente está. Vaya usted acá al Congreso, saque una lista y le van a dar todas las denuncias y en qué han culminado. De modo que yo no me sorprendería, y si efectivamente dejan a los señores congresistas libertad de votación, van a votar su voto y eventualmente lo pueden o no destituir. Creo yo particularmente que creo que no van a alcanzar los votos, porque es un tema bien alta es la valla. Es bien ¿no? calificado. Bien calificada y todo, ¿no? Ojo, ahí también hay una diferencia. Hay un tema, cuando es de infracción constitucional necesitas el 2/3 menos la comisión permanente. Cuando es delito, necesitas mayoría simple, vale decir 66, pero igual siempre menos la comisión permanente, ¿no? Entonces, habría que manejar ahí bien el tema. Pero de verdad, no hay que ser cuestión de Estado por una investigación que se puede hacer a un alto funcionario, porque lo establece el artículo 99. Tribunal Constitucional, Jurado Nacional de Elecciones, Consejo Nacional Es una de Magistratura. prerrogativa del Congreso. Por supuesto. Desde que el Congreso es Congreso. Lo que pasa es que no se asustan porque, claro, cuando tienen la mayoría dicen, no, sí va a ser, pero no es arbitrario, está previsto en la ley. Todo lo que se haga, mi querido Ricardo, y está previsto en la ley, es que así lo dice el legislador. Y lo que están haciendo su control. Obviamente sus abogados saldrán a decir, yo escuché, de verdad, con esto creo que quiero concluir este tema, al abogado del fiscal de la Nación, señores, ¿usted qué va a pasar si sacan al fiscal? Elegirán a otro fiscal. Y no lo elige el Congreso, por si acaso, ¿no? Claro, la Junta de Fiscales Fiscales se Supremos. reúne y eligen a otro. No va a pasar nada. Yo creo que no van a llegar los votos porque la valla es alta, como te digo, y de pronto creo que estamos ahogándonos en un vaso con agua. Pero el hecho cierto es que está en su derecho y que a raíz de la denuncia la Fiscalía se ha movido, pero como si fuera el correcaminos. A mí no me cabe la menor duda que eso ha ocurrido. O sea, gracias a la denuncia, primer efecto, el tema Villarán, tema Mariano González, ¿no? Y luego de lo de las consorciadas. Y el fiscal hace una conferencia de prensa o una entrevista, da a un programa dominical y dice, hemos iniciado investigación. Y después al día siguiente las empresas consorciadas dicen, señores, informan a la Cámara de Comercio y dicen, señor, nosotros no hemos sido investigados porque no hemos sido... Pero ayer, eso es ya es lo último, porque estamos a medio minuto de terminar. Ayer uno de los abogados de los que hoy día están en prisión, eso es lo que relatan diversos medios, dijo que desde abril ya estaban siendo investigados sus patrocinados. Entonces, muchos colegas han dicho, ahí está la prueba de que efectivamente la Fiscalía ya los estaba investigando y que esto es el resultado de la investigación. Lo que pasa, voy a repetir, creo que es unánime, los abogados de ayer no han dado la talla para defender a tan ilustres personajes, sobre todo porque lo que es toda la atención de la prensa se va a decir la libertad, y creo que no han escogido lo mejor del escenario, ¿no? Porque de verdad que no han dado la talla. Lo que hay, decía el fiscal, hay una corroboración. Las corroboraciones no son investigaciones. Las investigaciones, y con esto ya en todo caso concluyo, Ricardo, se inician de dos formas. O con una disposición de diligencias preliminares, inicio de diligencias preliminares, o con una disposición de formalización de investigación preparatoria. Si no hay eso, no hay investigación. Ok, doctor. Ha sido un placer tenerlo en el programa. Creo que nuestro público, digamos, ha tenido los instrumentos jurídicos para formarse su propia opinión. Le agradezco mucho su participación. Muchas gracias a ti. Encantado de tenerlo en otra ocasión por acá. Vamos a una pausa y regresamos con lo último de esta emisión. Bien, amigos, no hay tiempo para más. Conmigo será hasta una siguiente emisión de Pulso Parlamentario por Congreso Televisión y Radio Congreso.